Estamos de vuelta nomás en Todos a la Cueva, son 12:48. Recuerden todos que nos pueden estar escuchando el día domingo de 12 a 14 horas también por FM en Tránsito, la 90.7. Y también los lunes de 22 a lo que dé de la noche, de 22 horas a 00, a través de Bender FM. ¿En Tránsito o Freeway? ¿Dije en Tránsito? Sí. No, perdón, es Freeway 90.7. Yo dije, ya salimos en Tránsito. Bueno, en dale, mandale. Perdón. Falta salir en HBO. Perdón. Es en el domingo, es de 12 a 14 horas por FM Freeway 90.7. Había dicho el 90.7 bien, pero dije cualquier otra cosa. Y los lunes a partir de las 22 horas por Bender FM. Igualmente nos pueden también escuchar en YouTube cuando gusten. Así que, bueno, arrancamos entonces. ¿Damos la vuelta al mundo? Vamos a darle una vuelta al mundo. Adriel Iturriza. Bueno, como hablábamos al principio del programa, hoy tenemos especial interés en Ecuador. Sin embargo, hay un par de cosas que están pasando en el mundo, especialmente en Asia, que no son menores, ¿no? Especialmente para nuestros países occidentales y cristianos. Ustedes saben, la creación del Estado de Israel en 1948 en el Medio Oriente implicó una cierta cantidad de conflictos bélicos. Y una de las consecuencias más importantes fue el desgarramiento del Estado, o de Palestina, para decirlo de alguna manera. Y una de las soluciones diplomáticas que hoy se tienen en cuenta es la de la creación de los dos estados, ¿no? Israel y Palestina. Y todos los años hay una gran movilización en las fronteras entre la Franja de Gaza y Cisjordania, con Israel que está en el medio, en la que participan distintas organizaciones de Palestina, que se llama la Gran Marcha del Retorno, ¿sí? Que es una especie de acto simbólico en el cual, digamos, buena parte de la población palestina se acerca a las fronteras con Israel y en un intento simbólico de recuperar sus ciudades bajo el Estado, bajo la configuración de un Estado palestino. En este contexto, las fuerzas israelitas, se asentaron en las fronteras y ya hay 16 muertos. Sin embargo, esta marcha va a ser de 6 semanas, ¿sí? O sea que apenas empezado tenemos 16 muertos. Es muy probable que el conflicto escale, más aún teniendo en cuenta el anuncio de los Estados Unidos de nombrar, de pasar su embajada a Jerusalén, que es una de las ciudades en disputa con el Estado palestino, que vale aclarar, el Estado argentino, especialmente bajo la última presidencia, tuvo una presencia muy importante en los foros internacionales con respecto a la creación y el reconocimiento de un Estado palestino, ¿no? Esta no es la primera vez. Sí, digamos que si uno computa a los países solamente por un hecho numérico, la mayoría de los países del mundo avala lo del Estado palestino. Exacto. Pero obviamente los que incluso más poder tienen Europea son los que no lo avalan, ¿no? Claro, incluso la Unión Europea, Merkel en su momento había salido a defender esta idea de los dos estados, ¿no? La paz con dos estados, que no es menor. Bueno, eso era importante. Es que es muy difícil, ¿no? Salvo para los cruzados por la causa sionista, es muy difícil de defender la situación que hoy se vive en Palestina, donde hay uno de los estados con el quinto o sexto poder de fuego más grande del mundo, oprimiendo una población que carece de todo tipo de recursos y que, tiran 10 bombas cada tanto, explota una y no pasa nada. No quiero... Más allá de que puede haber muertos, que hay muertos del lado israelí, es una situación que ningún presidente de ninguna potencia europea tiene ganas de ponerse totalmente del lado de Israel como si lo hace Estados Unidos. Claro. Creo que es el único país, Estados Unidos, que adopta una posición no negociadora, digamos. Claro. Y algo que pensaba, así nomás por decirlo de una manera, es que la aceptación de dos estados también, para bajarle por ahí un poco el precio de Alemania e Israel, es porque en Alemania también se construye, es una gran industria en lo armamentístico. Entonces también hay una disputa comercial con Israel. Sí, además, en la región hay un gran desnivel de poder. No se puede comparar el Estado de Israel con el apoyo internacional que tiene, especialmente de los Estados Unidos, con el pueblo palestino, ¿no? Además, en reiteradas veces, y esto lo traemos a colación también, porque en reiteradas veces los medios de comunicación en Argentina y en Occidente tratan a estas marchas como marchas terroristas, ¿no? Entonces te ponen directamente... yo a veces me sorprendo, debo decir, porque medios nacionales de América Latina dicen directamente un acto terrorista no sé qué, y la BBC de Londres, insospechada de progresista si se quiere, o no sé, depende de quién lo mire, dice, rescata el hecho tal y cual, la costumbre del pueblo palestino,
Sí, digamos que últimamente estamos viendo la BBC en español, digamos, para Latinoamérica. Claro. Ciertas, no sé si toma de posiciones, pero uno lee los medios nacionales, como decías vos recién, y no lee la BBC, y la verdad que uno siente que la BBC está informando a la izquierda. completamente a la izquierda. Claro. A la izquierda de completamente a la Clarín. izquierda, pero informando muchísimo mejor que inclusive noticias que pasan al interior de nuestro país. Digo, ¿no? Mirá, yo recuerdo, no lo quería dejar pasar, que en el último recrudecimiento del conflicto se informaba en C5N, yo miraba C5N a la mañana antes de ir a trabajar, y se informaba todos los días de muertos palestinos. Hoy 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos. Y un día fue que un palestino mató con un cuchillo a 2 israelitas en la parada de un colectivo. Y C5N tituló "El día más violento del conflicto palestino-israelí, 2 israelíes muertos". Claro. Cuando en realidad Cuando- ya habían muerto 20 personas en los últimos 3 días, pero eran Claro. 20 Claro, palestinos. le tiraron 20.000 bombas y un tipo cuer- con un cuchillo era lo mismo. Claro, cuerpos que valen y cuerpos que no valen. Claro, para ver cómo hay un desbalance muy, muy impresionante en lo que es la televisión argentina con el conflicto. Claro, yo creo que, digamos, es síntoma de nuestro mundo, de este momento, digamos, que nosotros pensemos que a la izquierda están el jefe de la Iglesia Católica y un medio británico, digamos, ¿no? Más allá de, digamos, todo un símbolo, me parece que es todo un signo de nuestra época. Ahora, volviendo a nuestra región, nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades, es como que la cuestión de la violencia se come la parte internacional, lamentablemente en este momento. Es que últimamente hubo como una seguilla de hechos Sí, que no podemos dejar bien densos. de no nombrar. Especialmente ahora en Brasil, digamos, después del asesinato de Mariel Franco, una caravana de Lula da Silva, ¿sí?, de campaña, en el estado de Paraná, fue baleada y fue perseguida por grupos fascistas, según informaron las autoridades y las mismas autoridades del partido. Sí, Digamos, ahora es tremendo lo del hecho ese. Y algo que por lo menos las imágenes que se difundían era que una parte del campo, esto fue en el sur de Brasil, si no me equivoco. Así es. En una parte del campo, o sea, eran todos tractores que había al costado de la ruta y eran todos los que le tiraban huevos, Claro. o bueno, que surgió lo de la balacera esta, que es terrible, digamos. Sí, la verdad que sí. Y es, digamos, el segundo hecho de violencia así más importante, si se puede decir, con respecto a un candidato presidencial o un posible candidato presidencial, después del intento de asesinato de Gustavo Petro también, ¿no? En Colombia, que su camioneta directamente recibió un balazo y la camioneta, digamos, era blindada. Si no era blindada, hoy Gustavo Petro estaría muerto, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones hay que resaltarlas, no solamente como, no en función de cuáles son los actores que están así, que siempre se los toma de una manera un poco, digamos, gaseosa en los medios de comunicación, diciendo, bueno, son cosas más o menos aisladas que tienen que ver con el narcotráfico. No, o sea, si el narcotráfico, digamos, avanzó de tal manera, tiene que haber alguna connivencia de alguno de los poderes del Estado en algunos niveles de la configuración estatal, básicamente, y eso fue una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, para dar cuenta del caso de Mariel Franco, que de las balas pertenecían a la policía, y bueno, sí, Mariel Franco murió de 4 tiros en la cabeza que se los tiraron desde un auto en movimiento. La persona que le disparó no era un ladrón X, digamos, era una persona entrenada, ¿no? Entonces acá hay una configuración de violencia largamente asentada con ciertos poderes institucionales y que, digamos, no por nada recrudecen en un contexto específico, ¿no? Porque nosotros, digamos, hace poco tiempo nadie tenía que lamentar en Argentina, en Brasil por lo menos, esta persecución y muerte a militantes, activistas o líderes políticos. Es más, yo me acuerdo que, digamos, en la administración nacional anterior siempre se hacía eco, ¿no? Nosotros no reprimimos, acá todos tienen libertad política, libertad de expresión, etcétera, y los medios de comunicación en ese momento opositores levantaban la bandera diciendo, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que las agradezcamos? Eso es lo mínimo que tiene que haber en una democracia, y ahora resulta que cuando hay una reversión en esta materia, dicen, no, lo que pasa es que están al margen de la ley, digamos, ¿no? O sea, amenazan la democracia. Eso, digamos, es una movida discursiva bastante densa y que no hay que dejar de lado porque habilita ciertos discursos y ciertas prácticas que nosotros ya vivimos en un contexto en el que las fuerzas militares y policiales tienen una memoria A histórica. mí me parece fundamental lo que citaste recién y que bueno, que uno le cuesta imaginar en el cono sur estas situaciones, ¿no? Que pasa en Colombia, en Brasil, en México, pero que bueno, como dice Rodri, discursivamente de a poco están dando lugar a que pueda pasar a mayores, o a que en caso de que suceda un hecho de estas características, tener como una red de contención para justificarlo, para explicarlo dentro de
de los márgenes no democráticos, pero sí institucionales. Tal Como dice, cual. bueno, está en el margen de la ley, algo hay que hacer. Claro, hay que ¿no? defender el monopolio Claro. de la violencia física, dijo Michetti en su momento. Y bueno, ahora corriéndonos un poquito más al norte, si se quiere, con respecto a nuestro país, tenemos el caso ecuatoriano. Y hoy sobre Ecuador tenemos varias cosas que tratar, lamentablemente. Digamos, entre ellas, y en primer lugar, el secuestro de 3 trabajadores de un medio ecuatoriano, El Comercio, ¿sí? A ver, como para ser más preciso, en la frontera norte, la frontera Ecuador-Colombia siempre fue una frontera conflictiva, no siempre con el mismo tenor ni con los mismos actores participando, pero en este caso, este grupo de periodistas del diario El Comercio, un importante diario, un importante medio del Ecuador, estaban haciendo, digamos, una cobertura, una nota, y fueron secuestrados en teoría por grupos paramilitares. Es el 7º hecho de inseguridad, entre comillas, de los últimos 2 meses en la región. Y ocurre en un contexto en el que están llegando, y en este momento están delegados del Comando Sur de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos a Ecuador, digamos, en un contexto complejo, no solamente en relación al recrudecimiento de la violencia en Colombia, sino del cambio político en Ecuador, ¿no? Nosotros sabemos, hace poco, Lenín Moreno, candidato de Alianza País, rompió, digamos, con la mayor parte de los lineamientos estratégicos del proceso de la Revolución Ciudadana, y Rafael Correa, especialmente después de la victoria en la consulta popular, y empezó a virar toda la cuestión de la política económica, fundamentalmente a partir de ahora, en función de la acumulación de poder que ha logrado con la victoria en la consulta. Ahora el lunes hay un paquetazo económico, vamos a estar muy atentos a lo que pasa, especialmente yo, que tengo que volver dentro de una semana al Ecuador. Digamos, y una de las... ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones fundamentales que construyó Correa en su momento fue la construcción de la soberanía, ¿no? Y entre ellas... uno de los hechos fundamentales fue haber sacado la base militar de Manta, que es una provincia costera del Ecuador, perteneciente al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y desde hace unos meses ya los medios de comunicación están diciendo, bueno, el recrudecimiento de las drogas y de la violencia se explica básicamente por la desaparición de la base, pero la desaparición de la base fue hace bastante tiempo. Claro. No es que pasó hace 3 meses. Entonces se da un contexto de aumento de una cierta cantidad de hechos delictivos, de violencia, digamos, paramilitares si se quiere, o en función del narco, y la llegada de altas autoridades militares de los Estados Unidos al Ecuador, ¿no? Si bien las autoridades dijeron no se está pensando en poner una nueva base, digamos, ni en Manta ni en ningún otro lado, digamos, sí apunta a la creación de un clima que puede disparar y que trata de disparar una cierta decisión política en materia de reversión de condiciones de soberanía para el Ecuador, especialmente en una provincia que se llama Esmeraldas, ahí fue el hecho específico del secuestro, que es correísta, básicamente, ¿no? Igual que Manabí, que es la otra provincia costera muy importante. Entonces, digamos, las autoridades dicen que llegan para reconstruir los lazos de amistad y para la generación de políticas en materia ambiental, pero llega en un contexto específico de ciertos hechos y el enmarcamiento de ciertos medios de comunicación con lo que está pasando, ¿no? Parecido acá lo que pasa con la DEA, ¿no? La supuesta llegada de la DEA, que se plantea desde el gobierno como, bueno, un refuerzo de ayuda contra el narco. Lo mismo con la demonización de la zona de la Triple Frontera, que parecería que se quiere generar la idea de que ahí sí o sí necesitamos una intervención de una potencia extranjera para que ordene o para que regule lo que los estados nacionales locales no pueden regular. Claro, completamente, digamos, y es pensar todo esto, digamos, como nosotros lo hemos venido tratando de pensar y de reflexionar, esta cuestión de las intervenciones de los actores internacionales, las condiciones de resistencia de los sectores populares en un contexto de acumulación de poder neoliberal, ¿no? En este sentido, digamos, está ¿cómo se llama? El caso de Gabis Moreno. Gabis Moreno era una activista mujer, digamos, directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Ella fue asesinada de 12 tiros el martes pasado, digamos, en una movida muy parecida a lo que le pasó a Mariel Franco en Brasil. Era una activista, digamos, muy comprometida con la cuestión del ni una menos, ¿sí? En materia de género. Y básicamente, digamos, ella volvía en su vehículo oficial, porque si bien era jefa de un penal, digamos, estaba muy comprometida con la cuestión de los derechos, y fue acribillada
de 12 tiros. O sea, sí, directamente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las condiciones de un activismo, una militancia crítica en el Ecuador, digamos, que es muy problemática y que siempre tiene al Estado como principal actor o principal omisor, ¿no? Y además de esto, no solamente Gavis es otra víctima del recrudecimiento de la violencia, sino también María Guadalupe en México. Ella es una activista LGTBI que también fue asesinada, que en realidad estuvo 13 días desaparecida y se la encontró muerta, digamos, esta semana que pasó. Digamos, y son todos casos que dan cuenta de un estado de época. Sí, ¿sí? Pareciera que el proceso de los estados nacionales con gobiernos nacionales populares derivara en esto, ¿no? En estas situaciones. Uh-huh. Así que bueno, me dicen que estamos en comunicación con Cintia Carrasco. Hola Cintia, ¿nos escuchás? Hola, sí, les escucho. ¿Cómo están? Mucho gusto con todos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bueno, les comento, Cintia es representante estudiantil por Flaxo Ecuador, fue compañera mía, una gran compañera, vale decir, ella está conformando, ella forma parte de la Juventud Contracorriente en la provincia de Chimborazo, en el Ecuador, es activista feminista y por los derechos humanos en Ecuador. Cintia, bueno, recién estábamos hablando sobre... Hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Se cortó? Hola. Sí, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Cintia? Hola. Ahora los escucho. Ah, sí, buenísimo. Bueno, te estaba tirando un par de flores, te estaba presentando, Cintia. Bueno, recién estábamos hablando de la situación del Ecuador, digamos, y básicamente de el asesinato de Gavis. Decinos, Cintia, ¿qué se sabe al respecto? Sí, muchas gracias y mucho gusto. Un saludo a Rodrigo y a todos los compañeros que hacen este importante programa de radio para poder comunicarnos con la gente, ¿no? Del día a día. Pues acá estamos muy conmocionados por esto. Lastimosamente, el asesinato de Gavis Moreno nos deja un precedente simbólico muy fuerte para la lucha feminista y para la lucha de las organizaciones y movimientos sociales en el Ecuador. Lastimosamente ha pasado bastante silenciado por los medios de comunicación tradicionales. No se ha podido hacer referencia a todo lo que eso implica, y pues por ahí estamos levantando cosas para visibilizar al asesinato de Gavis. Ella fue asesinada con 12 balazos en la noche de este martes 28 de abril, y pues ella era activista por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Ella era directora del Centro de Privación de Libertad Femenino en Guayaquil, pero más que nada nos preocupa porque era una activista muy comprometida de acá del Ecuador. Ella era de Guayaquil y la forma en que la asesinaron es realmente atroz. Estamos cayendo en tiempos en los que el terror es la forma de silenciarnos, ¿no?, a los procesos sociales. Entonces eso nos tiene muy, muy preocupados. Digamos que desde la versión oficial del gobierno no se ha conocido todavía ningún avance en la investigación, sino únicamente comunicados en solidaridad con la familia, pero no conocemos nada más. Entonces nosotros, desde las organizaciones feministas y organizaciones sociales, estudiantiles, queremos visibilizar este atroz crimen, pero además poner en la palestra pública lo simbólico que significa que hayan asesinado de esa forma a una líder social, porque nos están tocando a todos con eso. Claro, yo entiendo, digamos, y de la misma manera como funciona básicamente en Colombia, digamos, este es un nuevo intento de disciplinamiento en materia de, digamos, de coartar las condiciones digamos, de la organización popular, y es algo que no se veía desde hace mucho tiempo en Ecuador, ¿o sí? Así es, desde hace muchísimos años no hemos tenido casos como este de conmoción, y pues precisamente ahora está volviendo, ¿no? Es este caso de Gavis, además desde el tema de todo lo que está pasando en la frontera con Ecuador-Colombia, que realmente a los ecuatorianos nos tiene muy preocupados, con mucha conmoción y también pues con mucha incertidumbre de qué suceda. Entonces es una alerta importante porque no queremos que suceda que de ahora en adelante se empiece a asesinar así a los líderes sociales de esa forma y que haya un silencio mediático y que haya un silencio social también. Entonces nos tiene muy preocupados de esto. Además, no sé si conocen allá el tema que está sucediendo con la frontera Ecuador-Colombia, es que ahora mismo están secuestrados 3 periodistas y tampoco se conoce nada sobre eso. O sea, todo es un silencio hermético mientras todos estamos
sin saber qué está sucediendo. Sí, algo habíamos estado hablando hace un ratito, es más, estábamos hablando de la llegada de delegados del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses al Ecuador en este contexto, digamos, y todas las discusiones en torno a lo que fue en su momento el desmantelamiento de la base de Manta. ¿Qué lectura tenés de eso? Así es, y pues eso es un tema preocupante precisamente porque en este marco que se está presentando toda esta conflictividad en la frontera con Colombia, también hace 2 semanas vino una delegación de Estados Unidos a hablar justo del tema de seguridad con Ecuador. Entonces, nosotros estamos libres de bases militares de Estados Unidos porque nos han hecho ya mucho daño, ¿no?, en la injerencia de nuestra soberanía. Pero ahora resulta que, no sé si bajo pretexto de lo que está sucediendo con la frontera, se está hablando nuevamente de implementar bases militares, y todos sabemos que eso para la soberanía alcanzada por el Ecuador y por los países latinoamericanos del ciclo popular, pues es muy grave, es realmente muy grave, porque una base militar te condiciona en absolutamente todo y te controla el territorio, y es una injerencia extranjera muy muy compleja porque viene de una, digamos, de un grupo hegemónico, de un país hegemónico. En esta visita, pues, la delegación de Estados Unidos precisamente se reunió con el ministro de acá del Interior, que es como el que trabaja temas de seguridad. Entonces estamos realmente preocupados y pues organizándonos para accionar, porque eso es lo que realmente nos queda, es la movilización, es activarnos mucho más. Totalmente. Y con respecto a esta cuestión que me decís, digamos, de la organización y la movilización, bueno, nosotros sabemos y hemos hablado también en reiteradas oportunidades que este es el año del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, y hay ciertas movidas, ciertas articulaciones a nivel regional en torno a lo que va a ser, especialmente a mediados de año. Y tengo entendido, digamos, que en Ecuador se está debatiendo una cierta cantidad de reformas en materia de educación superior, básicamente que afectan la cristalización de los sistemas de cogobierno y, digamos, la elitización de la educación vía privatización. ¿Cómo es esto, Cintia? Si nos puedes explicar un poco mejor. Claro, la ley de educación superior acá, la ley se expidió en el 2010 y presentó todo un cambio en el sistema de educación superior, aspectos muy importantes, digamos, para mejorar la institucionalidad de la educación superior, y otros, bueno, que son complejos, ¿no? Sin embargo, ahora, en este preciso momento, se está debatiendo en la Asamblea Nacional la reforma a esa ley de educación superior. Va a entrar a aprobación en segundo debate. Y pues de ahí, digamos que desde la perspectiva del movimiento estudiantil de las universidades ecuatorianas estamos con mucha alerta. El proceso de reforma de la ley de educación superior ha sido bastante cerrado solamente a los rectores y a los asambleístas, y pues obviamente a la institucionalidad del gobierno de turno, pero los estudiantes realmente no hemos tenido voz ni un poco de incidencia en eso. Y eso es un golpe fuerte en el marco de que este año se cumple el centenario de la reforma de Córdoba, así como se cumple el 50 años de la masacre de Tlatelolco, que son eventos protagonizados por estudiantes, ¿no? Es un golpe porque lo consideramos así, pero estamos preparando acciones también. Se han levantado propuestas de varios sectores estudiantiles en términos de poder acceder a un cogobierno y a una gobernabilidad democrática más amplia, con más participación estudiantil. Antes teníamos el cogobierno paritario, en la ley del 2010 eso se elimina, pero ahora precisamente que se quiere volver a hablar del debate de ampliar el cogobierno, que es una lucha importantísima, nos ponen frenos, ¿no? En la Asamblea Nacional no se escucha la propuesta, no solo que se mantiene tal cual como estaba, que es del 15 al 25%, sino que en espacios como los institutos técnicos y tecnológicos, que son parte del sistema de educación superior, se deja el cogobierno a discrecionalidad de las autoridades de turno, es decir, no es obligatorio conformar el cogobierno. Por otro lado, un tema muy, muy importante de tocar es que en las universidades privadas se contempla la creación de un consejo de regentes que estará conformado por ciudadanos virtuosos, ¿no?, al puro estilo de la aristocracia en la forma de gobierno, y pues para nada allí puede entrar un estudiante. Es un consejo que es súper legal, incluso porque está encima del consejo académico, que es el máximo organismo, porque precisamente se contempla ahí el cogobierno. Y estos son dos aspectos, por tocar rápidamente, que se está tratando y que se va a aprobar en la Ley de Educación Superior, en las reformas, donde no solo no estamos los estudiantes debatiendo, sino que se nos está desplazando totalmente
de la forma de cogobernar a la universidad. Y pues sabemos que la razón de ser de la universidad somos los estudiantes y precisamente se está haciendo lo contrario. Además, en temas de la mercantilización de la educación superior, vemos que estas reformas están volviendo a eso. Se está volcando hacia allá porque como estudiantes nosotros en Espíritu de Cuerpo hicimos un planteamiento sobre elevar a la Ley de Educación Superior varios artículos del reglamento de aranceles, que es el que no permite a las universidades que tengan fin de lucro. Y precisamente no se ha aceptado esa propuesta y además no se la está debatiendo, lo que implica que al momento en que se aprueban las reformas a la ley, nuevamente va a haber las formas para que las universidades se salgan y vuelvan a ser unas empresas de lucro y no unas instituciones de construcción del conocimiento democrático. Entonces, es un golpe durísimo que se pretende dar en el año del centenario de Córdoba, donde estamos debatiendo todas las luchas generadas y cuál es la agenda del movimiento estudiantil. Igual nos estamos activando, pero realmente es bastante, causa mucha desilusión, digamos, cómo se están dando ahora los mecanismos institucionales de procesamiento de las demandas colectivas, ¿no? De las demandas populares, porque creemos que es un proceso brutal pasar de todo lo que se ha conseguido, digamos, en la educación superior. Y bueno, claro, había que debatir muchas cosas que estaban pendientes de la ley de educación superior, pero no para retroceder, sino para avanzar. Y lo que se está haciendo en materias de representatividad, de cogobierno, de acceso universal, es retroceder. Se está elitizando más la universidad y mucho más aún el posgrado. Claro, digamos, se produce, parece un doble proceso de elitización, digamos, por la cuestión política y la cuestión económica, en un sentido de una reforma que atrasa más de 101 años en la medida en que las universidades privadas se quiere colocar esto que vos decías, digamos, un consejo de regentes que tiende a, digamos, aristocratizar en términos políticos y a elitizar en términos económicos el acceso a la universidad. Así que bueno, muchas gracias, Cintia, por la comunicación. Y bueno, mucha fuerza y ya nos vamos a estar viendo por allá también. Muchas gracias a Rodrigo, un gran compañero de lucha acá, y a todos los compas que hacen el espacio. Gracias por abrir estos y generar este tipo de espacios. Un abrazo a todos y salud. Nos estamos viendo. Abrazo grande. Bueno, tremendo lo que estaba comentando. Nosotros ya tenemos que cerrar acá, me parece, porque Wally viene y nos pega en cualquier momento, así que nosotros seguimos por acá.